Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un perro va a la iglesia y siempre se sienta en el mismo lugar. El cura lo siguió y se sorprendió. En un pequeño y remoto pueblo enclavado en las montañas, la vida seguía un ritmo ancestral, casi atemporal. Las estaciones dictaban el trabajo en el campo, las campanas anunciaban las horas como lo habían hecho durante generaciones, y los ancianos aún contaban las mismas historias junto al fuego. En el centro del pueblo se alzaba la iglesia, un edificio de piedra desgastado por el paso del tiempo, a la que los lugareños llamaban simplemente la anciana. Su esbelto campanario cortaba el cielo alpino, desapareciendo a veces entre las brumas matinales. Velaba por el pueblo como una abuela bondadosa, y todos los domingos, sin falta, abría sus puertas para recibir a los fieles. Los domingos eran sagrados. No era solo la fe lo que unía a los aldeanos, sino también la costumbre, los lazos comunitarios, la necesidad de reunirse, de cantar, a veces de llorar, de meditar juntos. El interior de la iglesia resonaba con las voces mezcladas de himnos antiguos, los suspiros y los murmullos de los niños que se dormían en brazos de sus madres. Pero durante los últimos meses, un elemento singular se había infiltrado en este ritual sagrado. Un perro. Un perro callejero, sin collar ni dueño, se presentaba en cada misa dominical con una puntualidad desarmante. No se parecía a ningún otro perro del pueblo. De color marrón oscuro, casi leonado, con el pelaje canoso en algunos puntos, tenía el aspecto cansado pero digno de los ancianos. Su paso era lento pero seguro. Conocía el camino. Siempre. Cruzaba la plaza con paso pausado, recorría la nave con una facilidad casi solemne y se sentaba en el mismo lugar, incansablemente, en la tercera fila, a la izquierda, como si reclamara un asiento que le correspondía por derecho. Al principio, los niños susurraban, los ancianos alzaban una ceja y algunos incluso intentaban sacarlo. Pero el perro nunca molestaba a nadie. No gemía, no se movía, no miraba a nadie. Se sentaba y permanecía allí, inmóvil, con la mirada fija en el altar, como si él también estuviera rezando. Rápidamente, los habitantes lo toleraron, y luego lo abrazaron en su silencio. Se había convertido en una presencia discreta, casi sagrada, un alma silenciosa entre los vivos. Pero para el padre Martín, esta presencia silenciosa era un enigma. El padre Martín no era hombre que se dejara llevar por fantasías. Sacerdote durante más de 40 años, había visto pasar a muchas almas, escuchado muchas confidencias, experimentado dudas y revelaciones. Pero este perro lo intrigaba. Había una regularidad casi ritualista en sus movimientos, una calma extraña, una fidelidad que superaba todo entendimiento. Este perro no estaba allí por casualidad. El sacerdote lo sentía en sus huesos cansados, en los escalofríos que a veces experimentaba sin motivo alguno al mirarlo. Un domingo, al terminar la misa y al levantarse uno a uno los aldeanos para salir de la iglesia, el padre Martín decidió permanecer inmóvil. Observó al perro. No se movía, no reaccionaba al tumulto del final de la celebración. Parecía absorto en una presencia invisible. No dormía, no. Estaba vigilando. Con la mirada perdida hacia el altar, o más allá. Así que, ese día, el padre Martín, en lugar de volver a la sacristía a quitarse la casulla, permaneció sentado, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Esperó. Cuando el último fiel salió de la iglesia y las grandes puertas de madera crujieron al cerrarse, el perro se levantó. Lentamente. Sin mirar a su alrededor. Él salió. Y el padre Martín le siguió. El perro avanzaba lentamente, como si conociera no solo el camino, sino también el ritmo que debía seguir. Nunca miró atrás. No olfateó nada, no marcó los rincones. Avanzó con una extraña determinación. Dejaron la plaza de la iglesia, pasaron junto a la fuente del pueblo y tomaron las estrechas calles donde la luz se filtraba entre los muros de piedra. El pueblo pareció de repente congelado en un profundo silencio, como si contuviera la respiración. Luego el perro se desvió hacia un sendero herboso que serpenteaba entre los árboles y conducía por la ladera hasta el antiguo cementerio. El padre Martín sintió que el corazón le latía con más fuerza. Conocía este cementerio, pues había enterrado allí a generaciones enteras. Conocía cada sendero, cada piedra, cada nombre grabado.
Seguía yendo allí a menudo, a rezar, a cuidar las tumbas olvidadas. Pero hoy, entró con una sensación de extrañeza. El perro se dirigió sin vacilar hacia una tumba solitaria, a la sombra de un viejo tilo cuyas raíces empezaban a inclinar la lápida. Una tumba sencilla y modesta, cubierta de unas pocas flores marchitas. Se sentó allí, con las patas bien dobladas debajo de él, y miró la lápida con una intensidad inquietante. El padre Martín se acercó lentamente, casi con pasos angelicales. Leyó la inscripción grabada en la piedra desgastada. Jean. Esposa devota, madre amorosa, amiga fiel. 1920 a 2005. Hubo un momento de silencio, suspendido en la brisa que acariciaba los cipreses del cementerio. Luego, una conmoción. El corazón del padre Martín se encogió al descubrir la verdad que revelaba esta tumba silenciosa. Esta lápida, modesta y discreta, llevaba el nombre de Jean. Una mujer sencilla, gentil y piadosa, a quien el sacerdote había conocido bien en el pasado. Venía todos los domingos, sin falta, y se sentaba en la tercera fila, a la izquierda. Siempre acompañada de su perro, ese viejo compañero moreno de ojos llenos de sabiduría, que la seguía como una sombra silenciosa. El recuerdo de Juana afloró al corazón del sacerdote como una marea lenta, su voz serena, sus manos unidas en oración, su discreta sonrisa a la hora de la hostia. Nunca hablaba mucho, pero rezaba con profundo fervor, con una fe viva. El padre Martín recordó entonces que, incluso en sus últimos días, Juana seguía acudiendo, sostenida por su bastón y precedida por su perro, quien la guiaba con dignidad. Y ahora, tantos años después de su muerte, este perro continuaba solo la sagrada peregrinación. No era un perro callejero. Era un peregrino del recuerdo. Un guardián de la memoria. El sacerdote comprendió, con profunda emoción, que el perro no venía a la iglesia por simple costumbre, ni por instinto. Acudía al lugar donde Jean se había sentado, donde su aroma la había impregnado, donde su alma aún parecía flotar. Se posaba en el mismo sitio, como para vigilarla, como para estar con ella un poco más. Recordaba, quizá esperaba, amaba, a su manera silenciosa y poderosa, más fiel que muchos humanos. El padre Martín sintió que le flaqueaban las rodillas ante esta revelación. Permaneció allí, bajo la suave luz de la mañana, con la mirada fija en aquella conmovedora escena, un perro viejo, velando en silencio sobre una tumba como se vela sobre una estrella desaparecida. Y comprendió que este perro no estaba simplemente de luto. Era testigo de un amor que trascendía la muerte, un discreto mensajero de una fidelidad que perduró a lo largo del tiempo, un ejemplo de lo que significa amar de verdad. Ese día, el sacerdote regresó lentamente, su corazón cambió. Al día siguiente, en la misa, el padre Martín no pronunció un sermón cualquiera. Su voz era más suave, más profunda, como si la llevara algo invisible. No habló explícitamente del perro ni de Juana. Habló de la fidelidad invisible, del amor discreto, de la presencia viva de quienes creemos que se han ido. Habló del recuerdo como una forma de oración, de esos gestos que repetimos sin comprender, pero que conectan a los vivos con los ausentes. Habló del poder del amor silencioso, de esos lazos que nunca mueren. Habló de un amor que no espera recompensa, que no pide nada, que se conforma con estar ahí, domingo tras domingo, fiel a un lugar vacío. Los atentos aldeanos se sintieron profundamente conmovidos. Sintieron, sin que nadie se lo dijera, que estas palabras provenían de algo cierto. Algunos inclinaron la cabeza, otros tenían lágrimas en los ojos. Un silencio sagrado se cernía sobre la iglesia, como si cada uno, en ese momento, recordara a alguien. Y el domingo siguiente, cuando el viejo perro entró de nuevo en la iglesia y ocupó su lugar habitual, su aspecto ya no era el mismo. Ya no era un simple animal. Se había convertido en un símbolo. Un recuerdo vivo. Una oración a cuatro patas. Las semanas transcurrieron, deslizándose suavemente como las páginas de un libro viejo que se hojean con cuidado. Y el perro seguía viniendo a la iglesia. Siempre a la misma hora. Siempre al mismo lugar. Siempre en el mismo silencio. Se movía lentamente, con el paso un poco más pesado cada vez, la mirada un poco más nublada por los años, pero su ritual no cambió. Se sentó, tranquilo, en la tercera fila, donde una vez se había sentado Jean. Luego permaneció allí, inmóvil, como si escuchara una voz que solo él podía oír.
Al principio, los aldeanos lo observaban desde lejos, curiosos, un poco desconfiados. Pero poco a poco, un sutil cambio se produjo en sus corazones. Una mañana lluviosa, una anciana dejó una manta doblada cerca del banco. Un niño, al salir de misa, colocó un trozo de pan cerca. Un hombre le construyó un pequeño y discreto refugio de madera contra el muro de la sacristía. Una mujer lo llamó fiel, y la noticia se extendió como un suspiro en las conversaciones del pueblo. El perro, sin saberlo, se había convertido en un faro. Una presencia. Un recordatorio. No pedía nada, pero lo recibía todo: comida, caricias, atención silenciosa. Era como un vínculo invisible entre los vivos y los muertos, entre la fe y el amor, entre el recuerdo y la esperanza. Los niños le sonrieron. Los ancianos lo saludaron con una mirada. Algunos, conmovidos por su firmeza, regresaron a la iglesia tras años de ausencia. El silencio de Fidele les habló a cada uno de forma diferente, pero profunda. Él encarnaba algo puro, algo esencial. Se había convertido, a su manera, en el alma de este pequeño pueblo. El padre Martín, por su parte, observaba esto con emoción contenida. No necesitaba interpretar. No buscaba comprender los misterios que solo el cielo podía desentrañar. Lo que veía, lo que sentía, era una verdad clara: a veces, la fe más profunda se manifiesta en los gestos más sencillos. No había palabras, ni milagros. Había un perro, solo, que regresaba cada domingo para honrar a un amor perdido. Y eso bastaba para hacer temblar el corazón del sacerdote. A veces se encontraba rezando un poco más, meditando sobre esta fidelidad silenciosa. La fidelidad se había convertido en una parábola viviente para él. Le recordaba que la fe no se mide en palabras eruditas ni dogmas complicados, sino en la capacidad de amar más allá de la ausencia, de regresar, de recordar. De cumplir la promesa, incluso cuando nadie nos ve. En esta pequeña iglesia con sus piedras antiguas, algo había cambiado. El perro ya no era solo un animal. Se había convertido en un símbolo. Un símbolo de amor incondicional, de fidelidad silenciosa y de esa memoria viva que resiste al tiempo. No tenía voz ni lenguaje, pero hablaba a todos los que tenían un corazón dispuesto a escuchar. Así, en este tranquilo pueblo, ya no cabía ninguna duda. Fidele no era un vagabundo. Era un mensajero silencioso. Un guardián de la memoria. Un héroe silencioso, portador de una sabiduría que solo los corazones sencillos podían reconocer. Nos recordaba que la dignidad no hace ruido, que el amor nunca muere y que a veces la luz más grande surge de donde menos la esperamos, de los lentos pasos de un perro afligido, caminando cada domingo hacia la eternidad.